En los salones dorados de Nápoles y Madrid, una reina caminaba como si el mundo fuera su escenario. María Amalia de Sajonia, una princesa alemana convertida en soberana de 2 reinos, no solo portaba la corona, la esculpía a su imagen y semejanza. Para ella, el poder no residía únicamente en los decretos, sino en la impecable fachada de la majestad. Cada vestido, cada gesto, cada pieza de porcelana de Capodimonte era una declaración, una pincelada en el retrato perfecto que pintaba para la historia. Pero detrás del brillo del brocado y la sonrisa calculada, se escondía una voluntad de hierro y una obsesión implacable por el control. ¿Quién era realmente la mujer que transformó la estética de una era? ¿Era una visionaria del arte y la política o una prisionera de su propia búsqueda de la perfección? Esta es la historia de una reina que entendió que para gobernar, primero debía construir una imagen inquebrantable, cueste lo que cueste. En el Palacio de Zwinger, joya barroca de Dresde, el 24 de noviembre de 1724, nació una niña destinada a reinar lejos de su patria. María Amalia Cristina Francisca Javiera Flora Walburga, princesa de Polonia y Sajonia, vino al mundo en el seno de una de las cortes más fastuosas y cultas de Europa. Su padre, Augusto III, elector de Sajonia y rey de Polonia, era un mecenas consumado, y su madre, la archiduquesa María Josefa de Austria, una mujer de profunda piedad y férrea disciplina. Desde sus primeros años, María Amalia fue sumergida en un ambiente de exquisita sensibilidad artística. El sonido de la orquesta de la corte, una de las mejores del continente, era la banda sonora de su infancia. Creció rodeada no de juguetes comunes, sino de maravillas de marfil, plata y, sobre todo, de la deslumbrante porcelana de Meissen. Aquellas figuras delicadas, con sus colores vibrantes y su brillo casi mágico, encendieron en ella una fascinación que se convertiría en una obsesión de por vida. Su educación fue rigurosa y completa, algo poco común para las mujeres de su época. Dominaba el alemán, el francés y el italiano, estudiaba filosofía y se mostraba tan diestra en la caza y la equitación como en el bordado y la música. Era una joven de inteligencia aguda, voluntad inquebrantable y una energía desbordante. Sin embargo, tras los muros dorados del palacio, la vida de una princesa era un juego de estrategia dinástica. Cada lección, cada aparición pública, era una preparación para su único y verdadero propósito: un matrimonio que sirviera a los intereses de la casa de Wettin. A medida que florecía su juventud, los embajadores y espías de las cortes europeas enviaban informes a sus soberanos. Hablaban de su belleza, sí, pero sobre todo de su carácter formidable y su salud robusta, cualidades esenciales para una futura reina consorte destinada a asegurar una descendencia. Ella, consciente de su destino, observaba el mapa de Europa no como un conjunto de naciones, sino como un tablero de ajedrez donde ella misma era una pieza crucial. Sabía que su futuro no le pertenecía, que sería entregada como un premio para sellar una alianza. El aire en Dresde se cargó de susurros y negociaciones secretas. Se barajaban nombres, se calculaban dotes y se sopesaban alianzas. Mientras tanto, en el sur, en el vibrante y caótico reino de Nápoles, un joven rey, Carlos de Borbón, buscaba una esposa. Su ambiciosa madre, Isabel de Farnesio, movía los hilos desde España, buscando la candidata perfecta que consolidara el poder de su hijo. La elección recayó sobre la princesa sajona. Un día de 1737, el retrato de un joven monarca de nariz prominente y mirada seria llegó a Dresde. No era una petición, era una declaración de intenciones. El destino de María Amalia estaba a punto de ser sellado.
uniendo el frío corazón de Sajonia con el ardiente sol del Mediterráneo. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero nadie podía imaginar hasta qué punto ella misma cambiaría el destino de dos reinos. La maquinaria diplomática europea se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. El enlace entre María Amalia de Sajonia y Carlos, rey de Nápoles y Sicilia, no era un mero romance, sino un pilar estratégico para contrarrestar el poder de los Habsburgo en Italia. Isabel de Farnesio, la reina madre en España, había orquestado la unión con una precisión implacable. Necesitaba para su hijo una esposa culta, fértil y de una casa real católica de prestigio. La princesa sajona cumplía todos los requisitos. Para María Amalia, de apenas 13 años, la noticia fue un torbellino de emociones. Dejaba atrás el único mundo que conocía, la ordenada y suntuosa corte de Dresde, para adentrarse en lo desconocido. El 30 de abril de 1738 se firmaron las capitulaciones matrimoniales. La dote era astronómica, un reflejo de la importancia de la alianza. El 8 de mayo, en una ceremonia deslumbrante pero vacía, se celebró la boda por poderes en Dresde. El novio era un ausente, representado por el hermano de la novia, el príncipe heredero Federico Cristián. María Amalia, ataviada con un vestido recamado en plata, dio el sí a un retrato. Su viaje hacia el sur comenzó poco después. Fue una despedida agridulce, llena de lágrimas y advertencias. Su madre le entregó un minucioso documento con consejos sobre cómo ser una buena esposa y reina, un manual de supervivencia para una corte extranjera. El largo periplo a través de Europa fue una procesión triunfal, una demostración del poder de las dos casas reales. Cruzó el Sacro Imperio Romano Germánico y los estados pontificios, siendo recibida con fiestas y honores en cada ciudad. Finalmente, el 19 de junio de 1738, en un punto fronterizo del reino napolitano, en Portella, tuvo lugar el esperado encuentro. Carlos, impaciente, se había adelantado a la comitiva. Allí, bajo el sol italiano, la princesa de 13 años y el rey de 22 se vieron por primera vez. Los cronistas de la corte, siempre propensos a la adulación, hablaron de un flechazo instantáneo. La realidad fue probablemente más compleja. Carlos quedó prendado de su piel clara y sus ojos azules, mientras que ella encontró a un hombre quizás no apuesto según los cánones, pero de trato afable y mirada bondadosa. Lo que comenzó como un pacto de estado, pronto se convirtió en una unión de afecto y respeto genuinos. Carlos descubrió en su joven esposa una inteligencia y una fortaleza que superaban con creces sus expectativas. Ella no sería una consorte silenciosa. La entrada oficial en Nápoles fue un espectáculo de una opulencia abrumadora. La ciudad, vibrante y ruidosa, recibió a su nueva reina con un fervor casi salvaje. Para María Amalia, acostumbrada a la rígida etiqueta sajona, aquel caos era a la vez fascinante y aterrador. Era la reina de un pueblo apasionado y voluble, en una tierra de volcanes y supersticiones. El palacio real, con vistas a la majestuosa bahía, era ahora su hogar y su dominio. Pero mientras las multitudes aclamaban, ella sabía que la verdadera batalla acababa de empezar. La conquista de su nuevo reino no se haría con ejércitos, sino con inteligencia, voluntad y una imagen de poder cuidadosamente construida. María Amalia no llegó a Nápoles para ser una figura decorativa. Desde el primer momento, demostró que la joven princesa sajona poseía la determinación de una soberana experimentada. La corte napolitana, que esperaba una niña tímida e inmanejable,
se encontró con una reina de carácter formidable y una mente política incisiva. Su influencia sobre su esposo, el rey Carlos, fue inmediata y profunda. Él, un hombre de naturaleza bondadosa, pero a menudo indeciso, encontró en ella una consejera sagaz y una fuente inagotable de energía. Juntos formaron una pareja de poder formidable que se propuso transformar el reino. Una de sus primeras y más ambiciosas empresas fue la construcción de residencias reales que pudieran rivalizar con las más grandes de Europa. María Amalia, impregnada del esplendor de Dresde y Versalles, sentía que Nápoles merecía un escenario digno de su renacida importancia. Así nació el proyecto del Palacio Real de Caserta, una obra colosal diseñada por el arquitecto Luigi Vanvitelli. La reina se implicó personalmente en cada detalle, desde la elección de los mármoles hasta el diseño de los jardines, supervisando los planos con una meticulosidad que asombraba a los arquitectos. No era solo un palacio, era una declaración de poder, un símbolo del nuevo absolutismo ilustrado que pretendían encarnar. Su obsesión por la perfección se extendió a otros palacios, como el de Portici, que se convirtió en su refugio favorito, y el de Capodimonte, concebido como un pabellón de caza en una colina con vistas a la ciudad. Mientras transformaba el paisaje arquitectónico, también consolidaba la dinastía. A pesar de un inicio difícil, con varias pérdidas perinatales que la sumieron en la tristeza, dio a luz a 13 hijos, asegurando con creces la sucesión. Sin embargo, su vida no era solo política y construcción. Fue una mecenas apasionada de las artes. Impulsó el Teatro de San Carlos, convirtiéndolo en uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo. Pero fue un descubrimiento casual, lo que desató otra de sus grandes pasiones. Las excavaciones de las antiguas ciudades romanas de Herculano y Pompeya, sepultadas por la erupción del Vesubio, comenzaron a sacar a la luz tesoros inimaginables. María Amalia quedó fascinada. Fomentó las excavaciones, protegió los hallazgos de los cazatesoros y sentó las bases del futuro Museo Arqueológico Nacional. Se convirtió en una arqueóloga aficionada, visitando los yacimientos y estudiando los frescos y mosaicos que emergían de las cenizas. Durante 20 años, María Amalia reinó en Nápoles, moldeando el reino a su imagen y semejanza. Lo había convertido en su hogar, en su obra maestra, pero el destino, siempre impredecible, preparaba un nuevo giro. En el otoño de 1758 llegaron noticias desde Madrid. La salud de su cuñado, el rey Fernando VI de España, empeoraba sin remedio. Un trono mucho más grande, el del vasto imperio español, esperaba a Carlos. Para María Amalia, la perspectiva era un abismo de incertidumbre. Debía abandonar todo lo que había construido, el reino que amaba como propio, para convertirse en reina de un país ajeno y austero. El 10 de agosto de 1759, la noticia que todos esperaban y temían llegó a Nápoles. Fernando VI de España había muerto sin descendencia. Carlos de Borbón, su medio hermano, era ahora Carlos III, rey de España y de las Indias. Para el nuevo monarca, era la culminación de las ambiciones de su madre. Para María Amalia, fue un golpe devastador. La idea de abandonar Nápoles, el reino que había ayudado a forjar durante 2 décadas, la sumió en una profunda melancolía. Se cuenta que sus últimas palabras al zarpar del puerto napolitano, mientras la silueta del Vesubio se desvanecía en el horizonte, fueron de una tristeza infinita. Dejaba atrás a su tercer hijo, Fernando, como nuevo rey de Nápoles, y con él una parte de su corazón. El 7 de octubre de 1759, la familia real española desembarcó en Barcelona, pero su llegada a Madrid en diciembre
reveló el inmenso desafío que les esperaba. La corte española era un mundo completamente diferente al que conocían. Si Nápoles era vibrante, caótico y abierto a las influencias italianas y francesas, Madrid era un bastión de austeridad, rigidez ceremonial y una profunda desconfianza hacia lo extranjero. La nobleza española, orgullosa y conservadora, observaba a la nueva reina sajona con recelo. Su energía, su franqueza y su deseo de intervenir en los asuntos de Estado chocaban frontalmente con el papel tradicionalmente pasivo de las reinas consortes en España. María Amalia no se amilanó. Con la misma determinación que había mostrado en Nápoles, se propuso modernizar y embellecer su nuevo reino. Encontró el Palacio Real de Madrid sombrío y anticuado, y se lanzó a una frenética actividad de redecoración, encargando nuevos muebles, tapices y objetos de arte. Impulsó reformas urbanísticas en la capital, promoviendo la pasión de María Amalia por la porcelana era mucho más que un simple capricho de reina. Era un eco de su infancia en Dresde, un vínculo tangible con su patria perdida. Al llegar a Nápoles en 1738, una de sus primeras decepciones fue descubrir que no existía en el reino una manufactura capaz de producir piezas que pudieran competir con la delicadeza y el prestigio de la porcelana de Meissen. Estaba decidida a remediarlo. No se trataba solo de poseer objetos bellos, sino de una cuestión de prestigio nacional y de poder cultural. Un reino moderno y sofisticado, como el que ella y Carlos aspiraban a construir, debía tener su propia fábrica real de porcelana. Así, en 1743, en los terrenos del palacio que se estaba construyendo en la colina de Capodimonte, nació su proyecto más personal, la Real Fábrica de Porcelana de Capodimonte. María Amalia se convirtió en el alma de la empresa. No fue una simple mecenas, fue su directora, su supervisora y su más exigente crítica. Se obsesionó con descubrir la fórmula correcta para la pasta. A diferencia de Meissen, que utilizaba kaolín para crear porcelana dura, en Capodimonte, tras innumerables experimentos, desarrollaron una porcelana de pasta blanda, célebre por su calidez lechosa y su traslucidez, ideal para modelar figuras detalladas. La reina supervisaba personalmente los diseños, atrayendo a los mejores artistas y químicos, como Livio y Giovanni Caselli, y el químico belga Livio Ottavio Schepers. La producción de Capodimonte se distinguió por sus escenas galantes, sus personajes de la comedia del arte y, sobre todo, por sus flores modeladas con un realismo asombroso. La obra cumbre de este período fue el Salotino di Porcellana, creado entre 1757 y 1759 para el Palacio de Portici. Era una habitación entera cuyas paredes estaban completamente cubiertas con más de 3.000 placas de porcelana, decoradas con motivos de chinería, un mundo de fantasía y exotismo que reflejaba el gusto rococó de la época. Era el santuario privado de la reina, su obra maestra. Cuando el destino la llevó a España en 1759, María Amalia no podía concebir la idea de abandonar su creación. En un acto sin precedentes, desmanteló literalmente la fábrica de Capodimonte. Se llevó consigo a los principales artesanos, los moldes e incluso toneladas de la pasta secreta. Apenas un año después de su llegada a Madrid, en 1760, fundó una nueva manufactura en los jardines del Palacio del Buen Retiro. La Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro nació como una continuación directa de Capodimonte, llevando la tradición y la excelencia de la porcelana napolitana al corazón de España.
Este esfuerzo febril por recrear su sueño de porcelana en Madrid sería, trágicamente, su último gran proyecto. Mientras las delicadas figuras salían de los hornos del Buen Retiro, la salud de la reina se consumía rápidamente. Había logrado crear objetos de una belleza eterna y frágil, pero su propia vida demostró ser igualmente perecedera. Su obsesión por la porcelana fue su legado más duradero, un testimonio de una reina que intentó moldear el mundo a su imagen, dejando tras de sí un rastro de belleza exquisita como consuelo para una vida desarraigada. No era simplemente un palacio, era la declaración de un reino, la materialización en piedra y mármol de una ambición dinástica. Para María Amalia de Sajonia, el Real Palacio de Caserta sería su obra maestra, un monumento diseñado para eclipsar a Versalles y cimentar el prestigio de los Borbones de Nápoles en el escenario europeo. Desde el primer boceto en 1751, la reina se sumergió en el proyecto con una pasión que trascendía el mero mecenazgo. Se convirtió en la colaboradora indispensable del arquitecto Luigi Vanvitelli, una fuerza creativa que supervisaba cada detalle, desde la majestuosa escala de la fachada hasta la íntima decoración de los aposentos privados. Su visión era total. Insistió en una gran escalinata de honor que dejara sin aliento a los visitantes, en salones de baile que reflejaran el poder de la monarquía y en jardines que parecieran extenderse hasta el infinito. La construcción del acueducto carolino, una proeza de ingeniería que llevaba agua a las fuentes y cascadas del palacio desde 38 kilómetros de distancia, fue un testimonio de su determinación. Para ella, la belleza no era un lujo, sino una herramienta política. Cada estatua, cada tapiz, era un mensaje de estabilidad, cultura y poder. Su influencia se extendió más allá de la arquitectura. En 1743, impulsó la creación de la Real Fábrica de Porcelana de Capodimonte, no solo para satisfacer su gusto refinado, sino para competir directamente con la famosa porcelana de Meissen de su Sajonia natal. Su interés por el pasado la llevó a ser una de las principales promotoras de las excavaciones de Herculano y Pompeya. No se limitaba a recibir informes. Visitaba los yacimientos, examinaba los hallazgos y se aseguraba de que los tesoros descubiertos formaran el núcleo de un futuro museo. Bajo su guía, la corte de Nápoles se transformó en un vibrante centro cultural. Dictaba la moda, organizaba suntuosas fiestas y conciertos, y convirtió la caza en un elaborado ritual social. María Amalia no estaba simplemente decorando un reino. Lo estaba construyendo desde sus cimientos estéticos y culturales, proyectando una imagen de sofisticación y control absoluto. Era la arquitecta de su propia realidad, una realidad perfecta y ordenada. Pero mientras los jardines de Caserta florecían bajo su atenta mirada, un mensajero de Madrid traía noticias que amenazaban con desarraigarla para siempre. La salud de su cuñado, el rey Fernando VI de España, empeoraba día a día. El destino de un imperio llamaba a su puerta, y su paraíso napolitano pendía de un hilo. En los salones del poder napolitano, las decisiones del rey Carlos a menudo llevaban un eco inconfundible, la voz de su esposa, María Amalia. Aunque las leyes y la tradición la relegaban a un papel de consorte, su inteligencia política y su voluntad de hierro la convirtieron en la consejera más influyente del monarca. No era una figura decorativa, era una estratega. Criada en la corte de Dresde por su padre, Augusto III de Polonia, había aprendido desde niña que la supervivencia de una dinastía dependía tanto de las alianzas matrimoniales como de las maniobras políticas. Llegó a Nápoles
con un profundo entendimiento de los mecanismos del poder europeo, y no tardó en aplicarlo. Su influencia se sentía en cada rincón del gobierno. Jugó un papel crucial en el nombramiento y la destitución de ministros clave. Mantuvo una compleja relación con el poderoso secretario de Estado, Bernardo Tanucci. Aunque a menudo chocaban en sus enfoques, María Amalia sabía cómo manejarlo, apoyándolo cuando sus políticas se alineaban con las suyas y socavando su autoridad sutilmente cuando se oponía a sus intereses. Era una maestra del poder blando, utilizando su control sobre la vida de la corte para tejer una red de lealtades y aislar a sus rivales. En política exterior, actuaba como un canal diplomático fundamental. Mantenía una correspondencia constante con su padre en Sajonia y con la corte de Viena, proporcionando a Carlos información valiosa y ayudando a navegar las turbulentas aguas de las relaciones internacionales. Su opinión era decisiva en asuntos que iban desde la firma de tratados comerciales hasta la gestión de las tensas relaciones con los estados pontificios. Carlos confiaba ciegamente en su juicio. Las discusiones sobre asuntos de Estado no terminaban en la sala del consejo. Continuaban en sus aposentos privados. Era allí donde María Amalia, lejos de oídos indiscretos, analizaba los problemas con una mente aguda, ofrecía soluciones pragmáticas y preparaba a su esposo para las audiencias del día siguiente. Su obsesión por la imagen perfecta no se limitaba a los palacios y la porcelana, se extendía al propio gobierno. Para ella, un reino eficiente, justo y respetado era la máxima expresión de la belleza y el orden. Su influencia había ayudado a transformar el reino de las dos Sicilias en un estado moderno y estable. Pero el éxito tiene un precio. La misma habilidad que la hizo indispensable en Italia, ahora la hacía codiciada en España. La salud del rey Fernando VI se desvanecía sin remedio, y no tenía heredero. La corona de un imperio esperaba, pero para reclamarla, María Amalia tendría que abandonar el trono que ella misma había ayudado a forjar. Agosto de 1759. El calor del verano napolitano se sentía gélido en los pasillos del Palacio Real. La noticia, aunque esperada, cayó con la fuerza de un rayo. El rey de España, Fernando VI, ha muerto. Tras meses de profunda melancolía y locura que siguieron a la muerte de su amada esposa, Bárbara de Braganza, el monarca español había expirado sin dejar descendencia. Por derecho de sangre, su medio hermano, Carlos, rey de Nápoles y Sicilia, era ahora Carlos III, rey de España y de las Indias. Para María Amalia, la noticia fue un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, representaba la culminación de la ambición de cualquier reina: ascender al trono de uno de los imperios más vastos y poderosos del mundo. Pero por otro, significaba el fin de la vida que había construido meticulosamente durante 21 años. Nápoles era su hogar, el lienzo sobre el cual había pintado su obra maestra. Caserta estaba a medio construir. Sus fábricas de porcelana y tapices prosperaban bajo su protección, y sus hijos habían nacido y crecido bajo el sol del Mediterráneo. La idea de abandonar todo aquello por la austera y rígida corte de Madrid la llenaba de una profunda aprensión. Las conversaciones con Carlos eran intensas y cargadas de significado. Debían sopesar el deber dinástico frente al afecto personal por su reino. España era un gigante político, pero también un nido de intrigas nobiliarias y tradiciones anquilosadas, muy diferente de la corte más vibrante y manejable que ellos mismos habían moldeado. La decisión, sin embargo, era inevitable. Rechazar la corona española era impensable. De inmediato comenzaron los complejos preparativos diplomáticos y legales.
Los tratados europeos prohibían la unión de las coronas de España y las dos Sicilias. Carlos debía abdicar del trono napolitano en favor de uno de sus hijos, lo que desencadenó una crisis familiar de consecuencias dolorosas. Mientras los diplomáticos redactaban documentos y los ministros organizaban la transición, la mente pragmática de María Amalia ya estaba en el futuro. Comenzó a planificar el viaje, a seleccionar a los cortesanos que los acompañarían y a pensar en cómo causar una primera impresión impecable en su nuevo reino. La atmósfera en Nápoles se enrareció. La alegría por el éxito de sus reyes se mezcló con la tristeza de su inminente partida. El sí a España fue pronunciado. Los barcos se prepararían, los baúles se llenarían y un imperio se alistaría para recibir a sus nuevos monarcas. Pero en la quietud de sus aposentos, mientras miraba los rostros de sus hijos, María Amalia se enfrentaba a una elección imposible, una que ninguna corona podía compensar. ¿A cuál de ellos tendría que abandonar para siempre? Y para una reina, el deber a menudo exige sacrificar el corazón. Para María Amalia, el precio de la corona española era una herida materna que nunca cicatrizaría. La sucesión al trono de Nápoles se convirtió en la prueba más cruel de su vida. El protocolo dinástico era claro, pero la realidad era desgarradora. Su hijo primogénito, Felipe, duque de Calabria, padecía severas discapacidades intelectuales y físicas que lo hacían incapaz de gobernar. Durante años, la pareja real había protegido a su hijo de la curiosidad pública, pero ahora debían exponer su tragedia. Con inmenso dolor, convocaron a una junta de altos funcionarios y médicos que, tras un examen formal, declararon la incapacidad del príncipe. Fue un acto público de una pena privada, necesario para asegurar una transición estable. El segundo hijo, Carlos, como nuevo príncipe de Asturias, estaba destinado a heredar el trono español y viajaría con ellos. Esto dejaba al tercero, Fernando, de tan solo 8 años, como el elegido para convertirse en Fernando IV de Nápoles y tercero de Sicilia. La decisión de dejar atrás a un niño tan pequeño para que asumiera la carga de un reino fue una agonía para María Amalia. Pasó sus últimas semanas en Nápoles preparando febrilmente el futuro de su hijo. Redactó minuciosas instrucciones para el Consejo de Regencia, encabezado por Tanucci, detallando cada aspecto de su educación, su salud y su seguridad. Intentaba gobernar su vida desde la distancia, aferrándose a un control que sabía que estaba a punto de perder. Los días finales fueron un borrón de despedidas. María Amalia supervisó el embalaje de sus posesiones más queridas, sus porcelanas de Capodimonte, obras de arte, incluso los planos de Caserta. Cada objeto era un fragmento de la vida que dejaba atrás. El 6 de octubre de 1759, el día de la partida, Nápoles se vistió de luto. Una multitud silenciosa y emocionada se congregó en el puerto para despedir a los monarcas que durante 2 décadas les habían dado prosperidad y prestigio. La ceremonia de abdicación de Carlos y la proclamación del pequeño Fernando como rey fue un acto solemne y cargado de una tristeza palpable. El momento más difícil fue la despedida personal. Abrazar a su hijo Fernando, sabiendo que lo dejaba para ser un rey solitario, un niño rodeado de políticos en lugar de su familia, fue el mayor sacrificio de su vida. Le prometió escribirle, guiarle, pero ambos sabían que la distancia era un abismo insalvable. El perfil de Nápoles se disolvió en el horizonte, llevándose consigo la risa de un hijo y 2 décadas de su vida. Había cumplido con su deber dinástico, pero el silencio en el barco era ensordecedor. Ahora navegaba hacia un nuevo reino, una extraña en la corte de los Borbones,
donde su obsesión por la imagen perfecta enfrentaría su prueba más grande y definitiva. España la recibió con cañonazos y multitudes. Pero para María Amalia, el verdadero desafío no estaba en la bienvenida del pueblo, sino en la conquista de los sombríos pasillos del poder en Madrid. Cuando su barco atracó en Barcelona en octubre de 1759, sus agudos ojos ya estaban analizando, juzgando y planificando. El largo viaje por tierra hasta la capital fue una revelación. El paisaje austero y grandioso de Castilla contrastaba enormemente con la fértil y vibrante Campania que había dejado atrás. Era un presagio del choque cultural que le esperaba. Su llegada a Madrid en diciembre fue un evento monumental, pero la reina no se dejó impresionar por la pompa. Encontró una ciudad que, a sus ojos, era sucia y descuidada, y unos palacios reales, como el del Buen Retiro, que le parecieron anticuados y lúgubres en comparación con la luminosidad de sus residencias napolitanas. Su reacción fue inmediata y decidida. «Habrá que limpiar todo esto», se dice que comentó, una frase que revelaba su intención de no ser una espectadora pasiva. La corte española era un mundo cerrado, gobernado por una etiqueta asfixiante y dominado por antiguas familias aristocráticas que veían con recelo a la nueva reina extranjera y a su séquito italiano. María Amalia, acostumbrada a imponer su estilo, intentó introducir la moda, la cocina y las costumbres más refinadas de Italia, pero se topó con una resistencia pasiva y un profundo conservadurismo. No se amilanó. Al igual que en Nápoles, utilizó la arquitectura y las artes como su principal herramienta de poder. Se involucró de lleno en las etapas finales de la construcción del nuevo Palacio Real de Madrid, supervisando la decoración de los interiores con un gusto exquisito que mezclaba el rococó tardío con los primeros indicios del neoclasicismo. Impulsó la creación de la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, trayendo artesanos de su amada Capodimonte para replicar su éxito. Su influencia también fue política. Apoyó firmemente a los ministros reformistas que Carlos III trajo consigo de Italia, como el marqués de Esquilache. Esta preferencia por sus compatriotas alimentó el resentimiento de la nobleza española, que comenzó a verla como una intrusa arrogante que despreciaba sus tradiciones. Comenzó a remodelar palacios y a reformar costumbres, imponiendo su voluntad con la misma determinación que en Nápoles. Pero la corte española era un animal viejo y receloso, y cada cambio que ella impulsaba generaba un susurro de descontento en las sombras. La reina arquitecta estaba construyendo su nuevo mundo, sin saber que los cimientos estaban plagados de intrigas y una nostalgia mortal por el hogar perdido que amenazaba con derrumbarlo todo. El polvo del camino aún se aferraba a los carruajes reales cuando María Amalia de Sajonia posó su mirada por primera vez sobre Madrid en diciembre de 1759. El aire frío y seco de la meseta castellana era una bofetada en comparación con la húmeda calidez de su amado Nápoles. Lo que vio no fue la capital de un imperio global que había imaginado, sino una ciudad que le pareció provinciana, austera y estancada en el tiempo. Las calles eran estrechas, a menudo sucias, y la arquitectura, aunque imponente en su severidad, carecía de la gracia y la luz del barroco italiano que tanto había fomentado. Para una mujer que venía de presidir una de las cortes más vibrantes y artísticamente prolíficas de Europa, Madrid era un lienzo en blanco, una decepcionante oportunidad. Su marido, ahora Carlos III de España, veía un reino que gobernar. María Amalia veía un mundo que civilizar. Su primer hogar fue el Palacio del Buen Retiro, una residencia extensa pero anticuada.
Desde sus ventanas, la reina observaba a la nobleza española, rígida en sus modales y oscura en su vestimenta, un marcado contraste con la colorida y vivaz corte napolitana. Percibía una resistencia pasiva, una desconfianza hacia la nueva reina extranjera y su séquito de ministros y artistas italianos. No se dejó intimidar. Su mente, aguda y metódica, comenzó a catalogar las deficiencias y a trazar un plan. No se trataba solo de estética, sino de una profunda convicción ilustrada. La apariencia de una capital reflejaba la salud y el poder de la nación. Las primeras semanas fueron de observación y estudio. Analizó las costumbres, la etiqueta, la infraestructura. Se horrorizó por la falta de un sistema de alcantarillado adecuado y la costumbre de arrojar los desperdicios por las ventanas. Vio la necesidad de iluminar las calles para hacerlas más seguras y de crear espacios públicos que fomentaran una vida social más refinada. Su ambición era monumental. Quería transformar Madrid en una nueva Roma, una capital digna de un monarca ilustrado, un faro de cultura y progreso en Europa. Sabía que no sería fácil. Tendría que luchar contra la tradición, la inercia de la burocracia y el resentimiento de una aristocracia que no deseaba ser reformada por una alemana que hablaba con acento italiano. Cada cena, cada recepción, cada paseo era una inspección. Su mirada crítica no perdonaba nada. Madrid era su proyecto, su desafío. Mientras el rey se ocupaba de los grandes asuntos del Estado, ella se concentraría en forjar el alma de la ciudad, en darle el brillo que, a su juicio, le faltaba desesperadamente. Parada en un balcón del Buen Retiro, contemplando la silueta de la ciudad contra el cielo crepuscular, su determinación se endureció como el acero. Madrid no sería solo su hogar, se convertiría en su obra, pero la ciudad, con sus siglos de historia y sus arraigadas costumbres, no se rendiría sin luchar. La batalla por el alma de la capital española apenas comenzaba. En la quietud de sus aposentos privados, lejos del escrutinio de la corte, María Amalia desplegaba una carta llegada desde Nápoles. El papel, quizás impregnado con el aroma de los limoneros de Caserta, era un portal a un mundo que sentía perdido para siempre. Una profunda melancolía, una nostalgia como la llamaban, se apoderaba de ella. Esta tristeza era la cara oculta de la reina fuerte y decidida que se presentaba en público. Durante más de 20 años, Italia no había sido solo su hogar, sino el escenario de su transformación de una joven princesa sajona a una poderosa reina y madre de una extensa prole. Allí, a la sombra del Vesubio, había descubierto el amor, el poder y su pasión por el arte y la arqueología. Sus recuerdos eran vívidos y dolorosos. El azul intenso de la bahía de Nápoles, visto desde el palacio de Portici. La emoción electrizante de las excavaciones en Pompeya y Herculano, proyectos que ella había impulsado con un fervor casi personal. El bullicio alegre y caótico de las calles napolitanas, tan diferente de la solemne gravedad de Madrid. Esta añoranza no era meramente sentimental. Se convirtió en el filtro a través del cual juzgaba su nueva vida. Constantemente comparaba España con Italia, y casi siempre España salía perdiendo. El clima era demasiado duro, la comida demasiado pesada, la gente demasiado reservada. Esta comparación constante alimentaba su ímpetu reformador, pero también cavaba un foso emocional entre ella y sus nuevos súbditos. Para combatir la nostalgia, intentó recrear un pedazo de Italia en el corazón de Madrid. Sus habitaciones en el Palacio del Buen Retiro se llenaron de muebles napolitanos, pinturas de artistas italianos y preciosos objetos de la fábrica de porcelana de Capodimonte.
cuya creación había sido uno de sus mayores orgullos. Mantenía una correspondencia febril con sus amigos y confidentes en Nápoles, especialmente con el ministro Bernardo Tanucci, buscando consejo y consuelo en un idioma que sentía más suyo que el español. A través de estas cartas, seguía influyendo en la política del reino que su hijo Fernando ahora gobernaba. Sin embargo, este refugio en su pasado italiano tuvo consecuencias. En la corte española comenzaron a circular susurros. Se hablaba de la reina italiana que despreciaba las costumbres españolas, que favorecía a los extranjeros y que vivía emocionalmente anclada en otro país. Su nostalgia, su escudo contra la soledad, se estaba convirtiendo en un arma que sus detractores usaban en su contra. Cada artista italiano que promovía, cada plato napolitano que pedía en su mesa, era visto como una afrenta, una prueba de su incapacidad para abrazar su nueva identidad como reina de España. La sombra de Italia era larga y protectora, pero también la aislaba. ¿Podría una reina gobernar eficazmente el corazón de un pueblo si su propio corazón residía a miles de kilómetros de distancia, en una tierra perdida a la que nunca podría regresar? El nuevo Palacio Real de Madrid se alzaba como un gigante de piedra inacabado cuando María Amalia llegó. El incendio del antiguo Alcázar en 1734 había dado a los Borbones la oportunidad de construir un símbolo de su poder, un Versalles español. Pero tras décadas de construcción, el interior era una vasta cáscara vacía, un cuerpo sin alma. Para María Amalia, que había dedicado años a la creación del monumental Palacio de Caserta, esta no era una simple residencia, era el escenario definitivo donde proyectaría su visión de una monarquía moderna, culta y abrumadoramente poderosa. Con una energía que asombró a la corte, se sumergió en el proyecto, convirtiéndose en la supervisora de facto de la decoración del palacio. Su experiencia en Italia la había dotado de un gusto exquisito y una voluntad de hierro. No era una simple mecenas, era una directora de orquesta. Revisaba cada plano, cada boceto, cada muestra de tela. Su gusto, una sofisticada mezcla del rococó tardío y el naciente neoclasicismo, dictaría la estética de la monarquía española durante generaciones. Su intervención fue total y a menudo conflictiva. Descartó diseños de arquitectos españoles que consideraba anticuados e impuso a sus artistas predilectos, muchos de ellos traídos de Italia. Convocó al gran pintor veneciano Giovanni Battista Tiepolo para que pintara los frescos del Salón del Trono, una obra de propaganda dinástica de una escala sin precedentes. Encargó a Corrado Giaquinto y a su protegido, el alemán Anton Raphael Mengs, la decoración de otras estancias clave. Cada elección era una declaración política. Los techos se llenaron de alegorías que glorificaban a la monarquía española y sus virtudes ilustradas. Revitalizó la Real Fábrica de Tapices, encargando cartones a los mejores pintores para crear tapicerías que rivalizaran con las de los gobelinos franceses. Quizás su contribución más personal y asombrosa fue el Salón de Porcelana. Inspirada en una sala similar que había creado en Portici con piezas de Capodimonte, ordenó la creación de una estancia completamente revestida de placas de porcelana de la nueva Real Fábrica del Buen Retiro, que ella misma fundó, trayendo artesanos y secretos técnicos de Nápoles. Era una joya de artesanía, un capricho real de una belleza deslumbrante y un testimonio de su poder para materializar sus visiones. El palacio se estaba transformando bajo su atenta mirada en una de las residencias más suntuosas de Europa. Cada salón, cada galería, cada mueble llevaba la impronta de su gusto y su ambición. Pero este control absoluto
generó un profundo resentimiento. Los artistas y artesanos españoles se sentían desplazados y menospreciados. La alta nobleza veía con recelo cómo la reina italiana imponía un estilo extranjero, ignorando las tradiciones hispánicas. El palacio se estaba convirtiendo en un magnífico monumento a su gloria personal, pero las paredes, diseñadas para inspirar asombro y lealtad, empezaban a absorber los ecos de la envidia y la discordia. Una gran recepción en la corte de Madrid. La atmósfera es densa, casi inmóvil. Cada movimiento, cada reverencia, cada palabra susurrada está dictada por un código invisible y centenario. La etiqueta borgoñona. En el centro de esta intrincada telaraña de ceremonial se encuentra la reina María Amalia. A diferencia de muchos que veían estas reglas como una carga arcaica, ella reconoció de inmediato su inmenso poder. No era una prisionera del protocolo, era su maestra. En la corte de Nápoles, más informal y abierta a las ideas de la Ilustración, ella misma había relajado las normas. Pero Madrid era diferente. Aquí, la formalidad era el lenguaje del poder, y ella lo aprendió con una velocidad y una precisión asombrosas. La etiqueta se convirtió en su escudo. Como extranjera, era vulnerable a las críticas y las intrigas de las poderosas familias nobles españolas. El ceremonial creaba una barrera de majestad, un aura de inaccesibilidad que la protegía. La distancia que imponía el protocolo no era personal, era institucional, y reforzaba la autoridad sagrada de la corona frente a una aristocracia que a menudo desafiaba el poder real. Pero la etiqueta era también su arma más sutil y eficaz. En un mundo donde la confrontación directa era impensable para una reina consorte, el control del ceremonial le permitía ejercer una influencia decisiva. Un pequeño gesto, como conceder el privilegio de cubrirse ante el rey, podía elevar a una familia. Una leve alteración en el orden de precedencia en una procesión podía significar una humillación pública para un noble díscolo. María Amalia dominaba este teatro del poder. Decidía quién tenía acceso al monarca durante el besamanos, quién recibía el honor de sentarse a la mesa real y quién era relegado a un segundo plano. Recompensaba la lealtad y castigaba la oposición con una precisión quirúrgica, sin pronunciar una sola palabra de amenaza. Su obsesión por el detalle, por la correcta ejecución de cada rito, no era simple pedantería. Era la manifestación de su creencia en un orden jerárquico y divino, donde cada persona ocupaba un lugar preciso. Reformó y magnificó ciertos aspectos del ceremonial para proyectar una imagen de esplendor y control, un reflejo del estado bien gobernado que aspiraba a construir junto a su marido. Su corte se convirtió en la más formal y espléndida de Europa, un modelo de disciplina y majestad. Sin embargo, este dominio absoluto del protocolo tuvo un alto coste personal. El escudo que protegía a la reina aprisionaba a la mujer. Detrás de la máscara impasible de la majestad, María Amalia se sentía cada vez más sola. La rígida formalidad que la rodeaba impedía la espontaneidad y la intimidad, dejándola con muy pocos confidentes en un palacio lleno de cortesanos y observadores. La jaula dorada que ella misma había perfeccionado para controlar a los demás, la estaba encerrando a ella también. En el despacho del rey, mientras caía la noche sobre Madrid, la escena se repetía a diario. Carlos III, un monarca conocido por su carácter decidido y su dedicación al trabajo, escuchaba con atención no a un ministro, sino a su esposa. Lejos de la pompa de la corte, en la intimidad de sus aposentos, se revelaba el verdadero alcance del poder de María Amalia. No ostentaba ningún cargo oficial, su nombre no aparecía en los decretos,
pero su influencia en el gobierno del vasto imperio español era profunda y constante. La suya no era una mera unión dinástica, era una auténtica asociación política. 20 años de gobierno conjunto en Nápoles habían forjado un vínculo de confianza inquebrantable y una visión compartida. Carlos valoraba su inteligencia aguda, su juicio político y su perspectiva europea. Ella era su primera y más importante consejera. María Amalia no se limitaba a los asuntos considerados femeninos. Se sumergía en los documentos de Estado, analizaba informes diplomáticos y discutía nombramientos ministeriales. Su apoyo fue crucial para la ascensión de figuras clave de la Ilustración española, como el marqués de Esquilache, a quien habían traído consigo desde Nápoles. Ella impulsó una agenda de reformas que buscaba modernizar la economía, centralizar la administración y fortalecer el poder de la corona frente a la Iglesia y la nobleza. Su pragmatismo sajón complementaba perfectamente el carácter de su marido. Comprendía que el poder no solo se proyectaba con palacios y ceremonias, sino también con una economía robusta. Por ello, fue una defensora incansable de la creación de reales fábricas. Su proyecto más querido, la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, no era solo un capricho artístico, sino una empresa estratégica diseñada para competir con las manufacturas de Sèvres y Meissen, reducir las costosas importaciones y fomentar la industria nacional. Su influencia se extendía a la política exterior, donde su red de contactos familiares en las cortes de Sajonia, Polonia y Francia le proporcionaba una valiosa fuente de información y un canal de diplomacia informal. Era una jugadora experta en el gran tablero de ajedrez europeo. María Amalia era, en efecto, la coarquitecta del reformismo carolino. Tiraba de los hilos invisibles del poder con una habilidad extraordinaria, dando forma al destino de un imperio desde detrás del trono. Su influencia había alcanzado su cenit. Tenía el respeto de su marido, el temor de la corte y un papel decisivo en la dirección del reino. Parecía haber logrado lo imposible: transformar un país extranjero a su imagen y semejanza. Pero mientras tejía con destreza la red del poder, su propio cuerpo comenzaba a fallarle. El duro clima de Madrid, tan diferente al de Nápoles, exacerbaba su salud siempre frágil. Una tos persistente y un agotamiento creciente comenzaron a ensombrecer sus días. Los hilos del poder que sostenía con tanta firmeza eran fuertes, pero el hilo de la vida demostraba ser peligrosamente frágil. La imagen perfecta que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de enfrentarse a su desafío final e ineludible: su propia mortalidad. El estruendo de los cascos de los caballos y el ladrido ansioso de los perros de caza rompían el silencio solemne de los bosques del Pardo. En el centro de la vorágine, una figura femenina destacaba con una destreza y una seguridad impropias de una reina del siglo XVIII. Era María Amalia de Sajonia, quien, vestida con un elegante pero funcional traje de amazona, manejaba su montura y su arma con la pericia de un cazador veterano. Para ella, la caza no era un simple pasatiempo cortesano, era una liberación, un espacio donde las rígidas normas de la etiqueta se disolvían ante la cruda inmediatez de la naturaleza. Lejos de los susurros y las miradas de los salones palaciegos, en la inmensidad del campo, la reina no era solo un símbolo de poder, sino una fuerza activa y dominante. Su puntería era legendaria, y se decía que podía abatir un jabalí o un ciervo con una precisión que asombraba incluso a los más experimentados monteros que acompañaban al rey Carlos. Esta pasión, compartida intensamente con su esposo, se convirtió en un pilar de su relación. Juntos,
Encontraban en estas jornadas un refugio de intimidad y complicidad, una forma de reconectar lejos de las presiones de la corona. Los cotos reales de Nápoles, como Carditello o Persano, y más tarde los de España, fueron testigos de su audacia. No temía al barro, al frío ni al agotamiento. Era una catarsis, una forma de canalizar la energía y la férrea disciplina que la definían en todos los aspectos de su vida. Pero sus aficiones no se limitaban a la emoción de la persecución. María Amalia era una consumada amazona, y su amor por los caballos se reflejaba en la calidad de las caballerizas reales, a las que prestaba una atención personal. Sentía un profundo afecto por sus perros de caza, a los que conocía por su nombre y trataba con un cariño que revelaba un lado más tierno y personal. Además, su insaciable curiosidad y su refinado gusto se extendían a la arquitectura y el diseño de jardines. Supervisaba personalmente los proyectos en los reales sitios, desde la distribución de las estancias hasta la elección de una fuente o una especie botánica. Esta faceta de constructora y mecenas, aunque menos adrenalínica que la caza, demostraba la misma necesidad de control y de imprimir su huella en el mundo. Cada pabellón de caza, cada jardín trazado, era una extensión de su voluntad. Sin embargo, detrás de la imagen de la reina activa y enérgica, se ocultaba una complejidad mayor. ¿Eran estas pasiones una simple válvula de escape para una mujer confinada en una jaula de oro? ¿O representaban una afirmación de su propia identidad en un mundo dominado por hombres? Al caer la tarde, cuando el eco del último disparo se desvanecía en el crepúsculo, la reina cazadora regresaba a palacio. Allí, al quitarse el traje de amazona, volvía a asumir su rol de soberana, esposa y madre. Pero se despojaba también de esa sed de libertad que solo encontraba en el corazón del bosque, como en la penumbra de su oratorio privado, iluminado tan solo por el parpadeo de las velas. María Amalia de Sajonia se arrodillaba cada mañana. El amanecer la encontraba sumida en una profunda oración, un ritual diario que era el ancla de su existencia. Su fe no era una pose ni una convención social, era el cimiento sobre el que había construido toda su vida, una herencia directa de su devota familia polaco-sajona. Esta piedad intensa, casi mística, dictaba cada uno de sus actos y decisiones, moldeando su carácter hasta convertirla en un bastión de la moral católica en las cortes de Nápoles y Madrid. La reina vivía su religiosidad de una forma metódica y rigurosa. Asistía a misa diariamente, observaba los ayunos con un rigor que a veces preocupaba a sus médicos y dedicaba largas horas a la lectura de textos sagrados. Su devoción no se limitaba al ámbito privado. Fue una generosa mecenas de la Iglesia, promoviendo la construcción y renovación de numerosos conventos y templos. En Madrid, su impulso fue fundamental para la finalización del monasterio de las Salesas Reales, un proyecto iniciado por su predecesora, Bárbara de Braganza, que ella abrazó como propio, concibiéndolo no solo como un centro espiritual, sino también como un colegio para las jóvenes de la nobleza. Su objetivo era claro: formar a las futuras damas de la corte en los estrictos principios de la fe y la virtud. Esta fe inquebrantable era la fuente de su famosa voluntad de hierro. María Amalia creía firmemente en el orden divino y en su papel como guardiana de la moralidad. Era inflexible con la conducta de sus hijos, a quienes sometió a una educación espartana, y no toleraba el más mínimo desliz en la etiqueta o el comportamiento de sus cortesanos. Se convirtió en el faro moral de la corte, y su aprobación era el bien más preciado. Su influencia sobre el rey Carlos III fue inmensa.
Aunque el monarca era un hombre piadoso por naturaleza, la reina reforzó sus convicciones y lo apoyó en políticas que buscaban la reforma moral del reino. Juntos formaron un frente unido contra lo que consideraban la decadencia y la frivolidad. Sin embargo, esta rigidez tenía un doble filo. Su intransigencia generaba temor y, en ocasiones, resentimiento. La corte, bajo su vigilante mirada, se volvió más austera y sombría, perdiendo parte de la alegría y el esplendor que la habían caracterizado. Su férrea voluntad, que le daba fuerzas para soportar las tragedias personales y las cargas del trono, también la aislaba. Creó a su alrededor una barrera de perfección moral que pocos se atrevían a cruzar. Su fe le proporcionaba consuelo, pero su rigidez le impedía mostrar vulnerabilidad. ¿Era esta armadura espiritual una protección contra las debilidades del mundo o una prisión que le impedía conectar plenamente con quienes la rodeaban? La reina, en su búsqueda de la piedad absoluta, parecía a veces más una santa de mármol que una mujer de carne y hueso, un ícono intocable cuya voluntad de hierro podía doblegar a un reino, pero quizás no podía sanar las heridas de su propio corazón. Desde el primer día de su matrimonio, sobre los hombros de la joven María Amalia, recayó una presión monumental: asegurar la sucesión borbónica. En la Europa del siglo XVIII, la fertilidad de una reina no era un asunto privado, sino una cuestión de estado de la máxima importancia. Cada mes sin noticias de un embarazo era un fracaso comentado en los pasillos de palacio y en las cancillerías extranjeras. Ella, con su disciplina prusiana, asumió esta obligación como la más sagrada de sus misiones, y cumplió con creces. 13 veces dio a luz, un testimonio asombroso de su resistencia física y su sentido del deber. Sin embargo, esta aparente victoria fue también la fuente de su dolor más profundo y secreto. La fachada de madre prolífica y reina perfecta ocultaba una tragedia recurrente que resquebrajaba su alma. De sus 13 hijos, casi la mitad no sobrevivieron a la infancia. Cada pequeño féretro que salía de palacio era una grieta que se abría en su corazón y en la imagen de control absoluto que proyectaba. La pérdida de su primogénita, María Isabel, fue un golpe devastador. Le siguieron otras muertes prematuras que sumieron a la reina en periodos de una melancolía que luchaba por ocultar bajo un velo de piedad y resignación. Rezaba, se flagelaba en privado, pero el dolor era un compañero constante. A esta carga se sumaba la compleja y a menudo tensa relación con su suegra, la formidable Isabel de Farnesio. Aunque públicamente mantenían las formas, en privado chocaban dos voluntades de hierro. Isabel, que había dominado la política española durante décadas, veía con recelo la creciente influencia de su nuera sobre su hijo Carlos. María Amalia, por su parte, no estaba dispuesta a ser una figura decorativa y defendía su posición como reina y esposa con una tenacidad que a menudo se confundía con arrogancia. Las intrigas de la corte napolitana y más tarde la española eran un campo de minas. La reina tenía que navegar entre facciones rivales, envidias y conspiraciones, siempre vigilante, siempre manteniendo una compostura impecable. La necesidad de ser constantemente el modelo de virtud, la esposa devota, la madre ejemplar y la reina infalible, le suponía un desgaste emocional inmenso. La sonrisa en los retratos oficiales, la serenidad en los actos públicos, eran parte de una actuación magistral. Pero en la intimidad de sus aposentos, lejos de la mirada del mundo, la procesión de pequeñas sombras, los hijos perdidos, pesaba sobre ella. Su salud, nunca robusta, comenzó a resentirse. Sufría de jaquecas, catarros persistentes
y un agotamiento que ningún médico de la corte lograba diagnosticar. Era el peso invisible de la corona, el coste de mantener una fachada de perfección mientras el interior se desmoronaba lentamente. La grieta, al principio imperceptible, se hacía cada vez más ancha. La reina, obsesionada con el control, estaba perdiendo la batalla contra un enemigo silencioso e implacable. Su propia fragilidad. Diciembre de 1759. Tras una larga y agotadora travesía desde Nápoles, la familia real española desembarca en Barcelona. Para María Amalia, la llegada a su nuevo reino es un choque cultural y emocional. Deja atrás 21 años de vida en la vibrante y luminosa corte napolitana para enfrentarse a la sobriedad y el rigor de España. El Palacio del Buen Retiro en Madrid, su nuevo hogar, le parece austero y anticuado en comparación con la magnificencia de Caserta o Capodimonte. Desde el primer momento, una sombra de descontento y nostalgia parece apoderarse de ella. No tendré tiempo de aburrirme. Se dice que comentó con una premonitoria ironía poco después de su llegada, una frase que resonaría con un eco trágico en los meses siguientes. La reina, acostumbrada a un papel activo y central en Nápoles, se siente desplazada en la rígida estructura de la corte madrileña. El protocolo es más estricto, las costumbres más severas y el clima más inclemente. Su salud, ya delicada, empeora drásticamente con el frío invierno de la meseta castellana. Una tos persistente, que al principio se atribuye a un simple catarro, se vuelve su compañera inseparable. Pierde el apetito, su energía se desvanece y una palidez mortal se instala en su rostro. A pesar de su malestar, intenta cumplir con sus deberes. Se interesa por las obras del nuevo Palacio Real, supervisa la instalación de su amada fábrica de porcelana en los jardines del Buen Retiro y trata de imponer su gusto refinado. Pero el esfuerzo es sobrehumano. El rey Carlos III, profundamente enamorado de su esposa, observa su deterioro con creciente angustia. Llama a los mejores médicos del reino, quienes, desconcertados, ofrecen diagnósticos contradictorios y remedios ineficaces. Hablan de mal de corazón, de una melancolía profunda, pero la enfermedad que consume a la reina es más implacable. Probablemente se trataba de una tuberculosis galopante, agravada por el agotamiento físico y emocional de tantos años. Durante el verano de 1760, su estado se vuelve crítico. Se recluye en sus aposentos del Buen Retiro, el mismo palacio que tampoco le había gustado. Las fiebres altas y los accesos de tos la dejan sin fuerzas. Carlos no se separa de su lecho, presenciando impotente como la mujer que había sido su ancla y su consejera durante más de 2 décadas, se apaga lentamente. El 27 de septiembre de 1760, apenas 9 meses después de haber pisado suelo español como reina, María Amalia de Sajonia exhala su último aliento. Tenía solo 35 años. La noticia cae como un rayo sobre la corte y el reino. Nadie esperaba un final tan abrupto para una soberana en la flor de la vida. Su crepúsculo no fue largo y anunciado, sino un eclipse súbito y devastador. Para el rey la pérdida es un cataclismo que lo marcará para siempre. El hombre que gobernaría España durante casi 3 décadas se sume en un luto perpetuo, vistiendo de negro hasta el fin de sus días. La fachada perfecta se había derrumbado por completo, dejando al descubierto la fragilidad de la vida y el profundo vacío que dejaba la reina. ¿Qué quedaba ahora de su ambición, de su voluntad de hierro, de sus sueños para el nuevo reino? La muerte de María Amalia de Sajonia dejó un silencio sobrecogedor en la corte española, un vacío que su desconsolado esposo, Carlos III, nunca lograría llenar.
Sin embargo, aunque su reinado en España fue efímero como el destello de una vela, su legado resultó ser duradero y tangible, grabado en la piedra de los palacios y en la delicada fragilidad de la porcelana. Quizás su contribución más personal y querida fue la fundación de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. No era un simple capricho real. Era la continuación de un sueño iniciado en Nápoles con la fábrica de Capodimonte. Con una determinación febril, hizo trasladar desde Italia no solo a los maestros artesanos, sino también las pastas secretas y los moldes. Quería recrear en Madrid la magia de la porcelana, un material que para ella simbolizaba la cúspide del refinamiento y el buen gusto. El Salón de Porcelana del Palacio de Aranjuez y su gemelo en el Palacio Real de Madrid son el testamento más espectacular de esta pasión. Estas estancias, cubiertas de miles de placas de porcelana exquisitamente moldeadas y pintadas, no son sólo una proeza técnica, son un reflejo del alma de la reina, una celebración de la belleza rococó que ella misma encarnaba. Su influencia se extendió a la arquitectura y el interiorismo. Aunque Carlos III es recordado como el gran rey constructor de Madrid, muchas de las ideas y el impulso estético provinieron de María Amalia. Su gusto, educado en la opulenta corte de Dresde, se inclinaba hacia un neoclasicismo temprano, más elegante y contenido que el barroco tardío español. Dejó su impronta en la decoración del Palacio Real de Madrid, supervisando la elección de tapices, mobiliario y obras de arte, transformando las austeras estancias en espacios dignos de una gran capital europea. Más allá de lo material, su legado intangible es igualmente significativo. María Amalia definió un nuevo modelo de reina consorte, culta, piadosa, políticamente influyente y profundamente involucrada en la vida cultural de la nación. No se conformó con ser una figura secundaria, fue coprotagonista del reinado. Su férrea moralidad y su sentido del deber establecieron un estándar para la corte que perduraría durante generaciones. Su trágico y prematuro final convirtió su historia en una leyenda. La reina que llegó a España para morir se transformó en un símbolo de la fragilidad del poder y de la brevedad de la vida. Carlos III, en su viudez perpetua, gobernó siempre con el recuerdo de su esposa como guía y faro moral. Hoy, al pasear por los salones del Palacio Real, o al contemplar una delicada figura de porcelana del Buen Retiro, aún podemos percibir el eco de su presencia. El legado de María Amalia de Sajonia es un legado de mármol y porcelana, materiales que, como ella, combinan una apariencia de fría perfección con una inherente fragilidad. Una reina obsesionada con la imagen perfecta que, paradójicamente, encontró la inmortalidad en la belleza que ayudó a crear.